Bien, hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. El día de hoy nos corresponde estudiar 1 Samuel capítulo 3 y ciertamente eh, siempre es bueno recapitular un poco. Hemos visto que este libro se escribe o narra la historia. La primera parte va a narrar la historia de. Primero nos da una introducción cómo estaba en los tiempos en el que se escribe este libro. Es muy pegado ya finalizando el tiempo de los jueces. Y el tiempo de los jueces tiene una característica, que es que el pueblo se había olvidado de Dios. Están viviendo un tiempo de anarquía, un tiempo sin gobierno. Esporádicamente Dios ha levantado jueces, pero en su misericordia. Pero en resumen, el pueblo le ha dado la espalda a Dios, ¿no? Y vemos tanto así que en esos tiempos, dice, cuando ya comienza el libro de 1 Samuel, e incluso había el sumo sacerdote llamado Elí, tenía sus hijos, ¿no? Que servían en el tabernáculo, y estos hijos estaban realmente teniendo una mala conducta, inmoralidad sexual, estaban haciendo un mal uso de los sacrificios y ofrendas que llevaban para Dios. En realidad, eso es como una muestra de cómo estaba el pueblo, ¿no? Si el sacerdocio estaba así, imagínate cómo estaba el pueblo, pues, ¿no? Estaban siendo piedra de tropiezo, ¿no? Entonces, y increíblemente, Elí lo sabía. Y vemos cómo es que Dios ya ha anticipado a Elí a través de un varón de Jehová, dice, le ha advertido que va a venir juicio a su casa y lo ha confrontado porque él no ha estado a la altura, ¿no? Y no lo digo como padre, sino que Elí como sumo sacerdote, ¿no? Como padre él podría deslindar responsabilidad diciendo mis hijos son adultos, pero como sumo sacerdote, él ha permitido que sus hijos, que son sacerdotes, hagan todo lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces va a venir un juicio de Dios sobre la casa de Elí, ¿no? Pero paralelo a ello, no todo era malo. Vemos cómo es que Dios también, en su gracia soberana, en su omnisciencia, ¿no? En su soberanía, Él ha ido de alguna manera, este, entretejiendo la historia y no todo era malo, sino que nos muestra en los primeros capítulos una mujer estéril y cómo es que esta mujer estéril, que era burlada por la otra esposa de su marido, por no tener hijos, ella clama a Dios, Dios le da un hijo, ella consagra a este hijo y lo entrega al Señor. Ese hijo se llama Samuel y vemos en los capítulos anteriores cómo es que nos muestra que Samuel ministraba a Jehová en el tabernáculo, ¿no? Y hoy vamos a ver justamente la vida de este Samuel, cómo es que él está ministrando a Dios en el tabernáculo, ¿no? Y hace ese contraste, cómo es que Samuel crecía y ministraba a Jehová y eso agradaba a Dios, mientras que paralelamente la familia de Elí estaban haciendo mal, ¿no? Ante los ojos de Dios. Entonces vemos ahí como que se mezclan estas dos historias, pero una de ellas nos muestra la realidad del pueblo de Dios y por otro lado nos muestra cómo es que Dios siempre tiene un remanente, Dios siempre tiene un plan, Dios siempre va a sacar adelante su voluntad, ¿no? Y para eso ha levantado a Samuel. Y hoy vamos a ver claramente cómo es que Dios ahora habla directamente ya a Samuel, ¿ya? Entonces, este capítulo algunos le denominan Dios habla a Samuel, otros dicen Dios llama a Samuel. Vamos a ver que Samuel ya está muchacho, ya no era un niño, y ya está muchacho y Dios directamente le va a hablar, ¿correcto? Entonces, quizás muchos de nosotros podremos relacionarnos con esta historia para cuando Dios nos habló, ¿no? Y Dios es un Dios que habla. Desde el Génesis vemos y dijo Dios. No siempre ves a Dios hablando. Dios no es un Dios mudo, es un Dios que habla. Para eso está su palabra hoy en día, ¿no? Cada vez que exponemos su palabra, Dios nos está hablando. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, lees tu Biblia, Dios te está hablando, ¿no? Dios es un Dios comunicador, ¿no? Entonces, y también le gusta escuchar. Dios está esperando tus oraciones, ¿no? Entonces, Dios es un Dios que habla, ¿no? Ese es, pues, nuestro Dios vivo. No es una imagen, no es un yeso, no es una madera que tiene boca, pero no habla, no. Dios habla realmente, amén. Y lo hace a través de su palabra. En aquel momento lo hacía a través de los profetas y uno de esos profetas va a ser Samuel, por ejemplo, ¿no?
Pero hoy día vamos a ver cómo es que Dios le habla a este joven llamado Samuel. Vayamos entonces a la historia. Verso 1 del capítulo 3 dice, el joven Samuel, no dice niño, sino dice joven. Algunos comentaristas suelen decir que Samuel tenía aproximadamente entre 12 13 años aproximadamente. Bueno, la edad en realidad no es determinante, pero sí dice que ya era joven. Esta palabra es joven como muchacho, ya no era un niño. Entonces dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Nuevamente nos hace ese énfasis, ya creo por tercera vez, porque también vimos en el capítulo 2 en dos ocasiones que nos decía que Samuel ministraba a Jehová. Lo vemos en el capítulo 2 verso 11, el capítulo 2 verso 18, nos dice esta misma frase, Samuel ministraba a Jehová. Entonces vemos cómo es que hace ese énfasis. Ministraba es de que servía a Dios en el tabernáculo. Samuel desde muy joven estaba sirviendo a Dios, ¿no? Para eso había sido consagrado. Dice, y lo hacía en presencia de Elí. Elí seguía siendo el sumo sacerdote, y aunque sus hijos están haciendo un mal servicio que no agradó a Dios, pero sí vemos a este muchacho Samuel que está sirviendo a Dios en presencia de Elí. Entonces dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Qué significa esto? Normalmente hemos dicho hace un momento que Dios es un Dios que habla. Es un Dios que siempre ha hablado a su pueblo, desde el Antiguo Testamento y hoy en día sigue hablando a su iglesia a través del Santo Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios. Pero aquel entonces Dios siempre hablaba a su pueblo. Pero esta época dice que la palabra de Dios o la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Básicamente está denotando esos días de los tiempos de los jueces. Y no es que Dios no quería hablar, sino que está hablando de la dureza del corazón del hombre, que no escuchaba la voz de Dios. Entonces escaseaba la palabra de Dios en el corazón del hombre, porque cada vez que Dios hablaba, hacían oídos sordos. O si de pronto Dios hablaba y actuaba, por una temporada se arrepentían, se lamentaban, seguían a Dios hasta que nuevamente volvían a cometer los mismos pecados de idolatría, alianza con otros pueblos, inmoralidad y todo eso. Entonces, cuando nos dice que la palabra de Dios escaseaba, no tanto es porque Dios no quería hablar, es porque por la dureza del corazón de los hijos de Israel, ¿no? Y por la corrupción en la que había caído la familia sacerdotal. Entonces, ¿cómo es que los hijos de Elí, por ejemplo, podrían ministrar o enseñar la palabra de Dios al pueblo si sus prioridades de ellos eran otros? Inmoralidad, sacar provecho de los sacrificios. Entonces, el hecho de que la palabra de Dios escaseaba, nos está hablando más de la realidad y de la dureza, el pecado en el que estaba el pueblo, y no es que Dios no quería hablar, ¿no? Entonces, tengámoslo claro. Es como hoy en día, podríamos decir, ¿no? Somos iglesia y mientras esté ministrando genuinamente la palabra de Dios y las personas estemos dispuestos a domingo, reunión tras reunión o durante tu tiempo personal a abrir la Biblia y a buscar aprender algo más de Dios, la palabra de Dios va a abundar en tu corazón. Pero si nosotros, a pesar de que somos cristianos, de pronto caemos en una pereza espiritual, o caemos en, ¿qué digo yo?, una frialdad y de pronto venimos y no tenemos la actitud para escuchar el mensaje de Dios. Nuestras prioridades son otras al congregarnos, nuestras prioridades son otras al conectarnos al Zoom, o simplemente ya no abro mi Biblia para pasar tiempo con la palabra. Entonces la palabra de Dios va a escasear en nuestra iglesia, va a escasear en tu vida. Entonces no es que Dios no quiera hablar, es que el corazón del hombre muchas veces es duro. Amén. Entonces, esos eran los tiempos, los jueces. Vayamos al verso 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ¿no? Entonces, nos está hablando de un día específico, ¿no? En el que Elí estaba acostado, dice, en su aposento, es como en su habitación, en su espacio. Dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía. Esto como que denota, por un lado, el estado físico de Elí,
ya no era un muchacho Elí, tenía hijos adultos, entendamos, por un lado, pero también por otro lado nos está mostrando un poco eh, el lado espiritual de Elí, ¿no? La ineficacia de su liderazgo, ¿no? Porque dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ¿no? En el sentido físico, pero también podríamos decir espiritual, ¿no? Ya no tenía la misma eficacia quizás en su servicio a Dios como sumo sacerdote, sino que simplemente estaba ahí esperando su recambio, ¿no? Y eso es que lamentar, ¿no? Entonces, verso 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo, este es el tabernáculo, porque para este entonces aún no hay una construcción de templo, eso se va a dar en los tiempos de David, Salomón todavía, pero cuando la Biblia usa la palabra templo aquí, se está refiriendo al tabernáculo de reunión que fue levantado por Moisés, ¿no? Cuando Dios les habla ya en el libro de Éxodo, ¿no? Entonces, eso sí se encontraba ubicado, incluso no se encontraba ubicado en Jerusalén, sino se encontraba ubicado en Silo, ¿no? En un principio. Más adelante, con David, ese tabernáculo va a ser trasladado a Jerusalén. Pero en este momento ese tabernáculo está en Silo, ¿no? Y en ese lugar, de pronto, es donde estaba el arca de Dios, es el arca de la alianza, ¿no? Del cual también hemos hablado ya quizás en el libro de Éxodo, ¿no? Dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esto de antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, básicamente nos está marcando la hora que era aproximadamente antes del amanecer, ¿no? Antes del amanecer, ¿no? Entonces, eh, aunque esto es un hecho, voy a decirlo así, ¿no? Que ocurrió, por así decirlo, ¿no? Ocurría todos los días antes del amanecer, se apagaba la lámpara de Jehová, pero también podría hablar en el sentido espiritual de que la lámpara del Señor en realidad se estaba apagando, ¿no? En ese lugar, en el sentido de que tanto era el pecado de que de pronto no se estaban dejando iluminar por el Señor, ¿no? Entonces, espiritualmente estaban viviendo a oscuras, por así decirlo. Pero antes de que ocurra todo eso, Dios va a llamar un siervo, y ese siervo se llama Samuel. Verso 4 dice, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Entonces, es interesante porque aquí vemos nuevamente, como en muchos otros pasajes de la Biblia, que Dios siempre llama hombres comunes. Hasta este momento no hemos visto nada extraordinario en Samuel. Es un muchacho que está sirviendo a Dios, está con una disposición de servir a Dios y Dios lo llama. Y él responde, heme aquí, no necesariamente sabiendo que es Dios quien lo está llamando. Él responde, heme aquí, pensando que el que lo está llamando es Elí. Aquí también vemos de alguna manera cómo es que Samuel, en su servicio a Jehová, honraba la autoridad que Dios tenía sobre el tabernáculo y sobre el pueblo. Era Elí, cuestionable quizás su liderazgo con todo lo que él ha permitido que sus hijos hagan, pero no vemos a un Samuel irreverente o desobediente. Él dice, heme aquí, pensando que es Elí. ¿No? Entonces esto también es como un ejemplo de honrar, ¿no? Y cómo es que más allá de cuestionar a Elí, Samuel está siendo obediente porque finalmente sabe que Elí está ahí porque Dios lo ha permitido. Y es algo que muchas veces quizás a nosotros los hombres, los seres humanos, nos cuesta, ¿no? Cuando de pronto vemos un liderazgo que no nos parece y como que de pronto obedecer a un líder que no nos parece como que nos descuadra un poco, ¿no? Entonces, los que quizás en algún momento han tenido la oportunidad de estar en distintas iglesias, pueden haber pasado por este tipo de situaciones, ¿no? Yo les confieso, en algún momento he pasado por ese tipo de situaciones donde de pronto me consta que el líder no está muy bien, quizás esté guiando su familia, similar a la de Eli, ¿no? Quizás no está, no comparto quizás cómo guía en la iglesia, la administración, qué sé yo, pero alguien me dio un consejo, ¿no? Sirve en ese lugar y honra la autoridad mientras Dios te muestre lo contrario, ¿no? Que sea Dios el que te diga, sal de ese lugar y no sea tú, no me parece, ¿no? No me parece.
porque ahí va mi carne, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que tienes que aguantar todo. Un ejemplo similar a este veo también en la vida de David, ¿no? Cómo es que sabiendo que Saúl estaba obrando mal, lo perseguía para matarlo, pero él siempre respetó de que Saúl, si estaba como rey, es porque Dios lo había permitido, ¿no? Entonces es un tema quizás un poco delicado, ¿no? Pero, mis hermanos, si en algún momento vamos a cuestionar un líder, un pastor, qué sé yo, eh, tengamos ese cuidado, ¿no? Que tener una convicción clara de parte del Señor como para salir. Con eso no estoy diciendo que esté mal hablar con la persona. Si tienes que hablar con la persona, háblalo, ¿no? Y dile, ¿no? Pero eso de cuestionar o decir, no, porque lo tengo que obedecer, eso es rebeldía, ¿no? Incluso podría pasar entre hijos y padres, ¿no? Hijos, a veces no siempre lo que nuestros padres o cuando todavía estás bajo la autoridad de tu padre te digan, siempre te va a, de pronto, vas a estar de acuerdo, ¿no? Pero ahí viene, honra a tu padre, ¿no? Obedece a tu padre. ¿Me dejo entender? A ver, muchas veces no tenemos a los padres perfectos, ¿no? Si es que estás viviendo bajo la tutoría todavía de tus padres, ¿no? No son perfectos. Pero su imperfección no puede ser dar pie como para que tú digas, ¿por qué le tengo que obedecer? Si estás bajo su tutela, obedécelo. Ah, que es un terco, obedécelo, hónralo. Por algo Dios lo ha puesto ahí. Eso no significa, lógicamente hay una honra mayor que es sobre Dios, ¿no? Si un líder te incita a pecar, no vas a pecar. Si un padre te incita a pecar, no vas a pecar, definitivamente. Hay un principio mayor, ¿no? Nuestra honra primeramente es a Dios, pero hay ocasiones en que tenemos que honrar a las personas que Dios pone sobre nuestras vidas, ¿no? Sea desde el punto de vista de iglesia, desde el punto de vista de familia, ¿no? Entonces, mis hermanos, es difícil, sí, pero en ese tipo de cosas siempre buscamos consejo de Dios, ¿no? No actuemos por emoción. Amén. Dice aquí yo aprendo bastante de este muchacho Samuel, porque él, ¿tú crees que no sabía cómo es que estaban viviendo los hijos de Eli, lo que estaban haciendo? Claro que Samuel se había ganado con todo eso, él vivía ahí en el tabernáculo. Pero, ¿qué dice? Que cuando escucha la voz, él pensando que es Elí, dice, heme aquí. Y no lo va a decir una vez, lo va a decir varias veces. No va a decir, ah, ¿sabes qué, Elí? Déjame dormir, llamen a tus hijos. No va a decir eso. Verso 5, mira. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, le dice. Y él se volvió y se acostó, ¿no? Entonces, te das cuenta que él pensaba que era Elí, ¿no? Y dice, corriendo va y le dice, M aquí. M aquí es como que estoy a tu disposición. No es un, ¿qué quieres? Nada más. Es como que estoy a tu disposición. Verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, nuevamente, ¿no? Estoy a tu disposición. ¿Para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y aquí también veo a un Elí como que de pronto usa una frase interesante, ¿no? ¿Cómo es que lo llama Samuel? Le dice, hijo mío. Yo creo que Samuel como que viene a ser ese hijo que en algún momento Elí anheló, ¿no? Que sus otros dos hijos no lo han sido, definitivamente. Sus otros dos hijos no han obedecido, por lo contrario, han hecho lo peor delante de los ojos de Dios y de su padre, ¿no? Pero este hijo, obediente, ¿no? Tanto así que Elí le dice, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, Samuel aún no identificaba la voz de Dios. No es que había tenido un encuentro personal con Dios o había escuchado la voz de Dios, ¿no? Aunque él conocía de Dios, aunque él servía a Dios en el templo, pero nos hace referencia a que aún no tenía una relación directa, no había tenido esa experiencia que quizás Elí ya lo había tenido, ¿no? Como sacerdote.
pero Samuel como futuro profeta aún no ha tenido esa experiencia de escuchar la voz de Dios, ¿no? La está teniendo ahora y al estar teniendo lo está confundiendo, pensando que lo está llamando Elí, ¿no? Eh, siempre hay una primera vez, dicen, ¿no? Entonces, siempre hay una primera vez. Y creo yo que a cada uno de nosotros, si tú ya eres creyente, en algún momento has escuchado la voz de Dios. No, no, no como lo está diciendo acá, ¿no? De manera audible, pero en algún momento cuando abriste tu Biblia o cuando estuviste leyendo o cuando estuviste escuchando un mensaje, escuchaste claramente que Dios te hablaba, que esa palabra era para ti. No sé si te ha pasado, porque Dios es un Dios que habla, ¿no? Y quizás los que son de cuna cristiana, comprada en Gamarra, digo, los que son de familia cristiana, crecieron en la iglesia, escuela dominical y todo lo demás, pero hay un momento en el que Dios les habló claramente a ustedes y ustedes han respondido esa palabra en fe. Y de tal manera que hoy no solamente dices, bueno, mis padres eran cristianos y yo voy a la iglesia desde siempre, sino literalmente pueden decir, Dios me habló, escuché la voz de Dios. No me refiero de manera audible nuevamente, pero sí me refiero de que escuchaste, ese mensaje fue para ti. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios nos habla. Entonces, aquí Samuel está teniendo esa primera experiencia en la que está escuchando la voz audible de Dios. Verso 8, ¿no? Sí. Verso 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí. ¿Te das cuenta cómo es que Samuel sigue siendo obediente? Porque él está pensando que es Elí, ¿no? Si yo ya en el rol de Samuel hubiera dicho, Elí me está vacilando, ¿no? O sea, me está tomando, no sé, pues, ¿no? Me está agarrando de tonto, porque me está llamando, me está interrumpiendo el sueño, pudo haber dicho, pero no, dice, y vino Elí y dijo, heme aquí, nuevamente, estoy dispuesto. ¿Para qué me has llamado? Le dice. Entonces entendió Elí, ni siquiera Samuela, el que entiende todo esto, es Elí que Jehová llamaba al joven, es decir, que Jehová estaba llamando ¿a quién? A Samuel. Verso 9. Y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Entonces él iba a dar un consejo a Samuel, ¿no? Básicamente le está diciendo que está llamando es Jehová, anda, ve ahí, acuéstate. Ve y acuéstate es como que este, que esté ahí dispuesto a escuchar de nuevo, ¿no? No le dice, ¿sabes qué? Quédate despierto. No, sino ve y acuéstate. Si es Dios, realmente te va a volver a hablar, ¿no? Entonces, y va él, ¿no? Si te llamare, le dice, ¿no? Entonces, como que le deja esa expectativa, ¿no? Si te vuelve a llamar, vas a responder diciendo, habla Jehová. Pero le dice que responda, ¿no? Pero que responda ya no diciendo, heme aquí Elí, ¿no? Sino que responda diciendo, habla Jehová. Porque tu siervo oye. Es decir, eso le está diciendo, ponte delante de Dios como siervo, ¿no? Eso habla de humillación, ¿no? Para nosotros quizás hoy en día la palabra siervo como que se ha diluido mucho. Siervo realmente es decir, tu esclavo, tú eres mi amo. Entonces le está aconsejando que a Samuel, cuando escuche esta voz de Dios, primero que se vaya, que se acueste, que espere, y cuando escuche la voz de Dios, él responda diciendo, tu esclavo, oye, estoy dispuesto, ¿no? Háblame. Y es lo que va a hacer, ¿no? Va a seguir al pie de la letra. Verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel, y acá nos muestra más o menos cómo es que lo llamaba, ¿no? Por eso que él iba y decía, heme aquí, le decía Elí. Pero en esta ocasión él ya sabe que no es Elí. Dice, no, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Entonces Samuel se está dando cuenta que Dios es un Dios que habla, ¿no?
que no era Elí, y ahora ya tiene la certeza que es Dios, porque Elí le ha dicho, anda, ve, si te llama, tú dile, tu siervo oye. Nosotros tenemos la certeza de que Dios habla, definitivamente, creo yo, ¿no? A estas alturas ya sabes que Dios habla, de manera intelectual al menos ya sabes que Dios habla. No sé si ya tienes la convicción que realmente Dios habla. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a oír? Y no solamente a oír, sino a obedecer, a ponernos en esa actitud de siervos, para cuando Dios nos hable, obedezcamos lo que Él nos dice. Esa es la pregunta. Y eso de alguna manera es la diferencia, eh, de alguna manera que va a marcar nuestra vida, ¿no? Lo voy a decir de la siguiente manera. Todos los domingos, las diversas iglesias cristianas, incluida nosotros, en diversas iglesias cristianas, incluidos nosotros, se expone la palabra y las personas que van a la iglesia escuchan la palabra. La pregunta es, ¿todos estarán con una actitud de decir, Señor, háblame hoy día, tu siervo oye? ¿O será un 90% que va con esa actitud de decir, Señor, háblame hoy, tu siervo oye? ¿Será un 80? ¿Será un 50? La pregunta es, ¿tú serás parte de ese 50% o 10%? Porque si tenemos esa actitud de decir, Señor, háblame, eso se tiene que ver reflejado en nuestra práctica, en nuestra día a día, en cuanto estamos siendo ministrados por la palabra de Dios, en cuanto estamos escuchando la palabra de Dios. Otro caso. Yo creo que millones de cristianos leen su Biblia. ¿Cuántos de ellos nos acercamos, si quisiera incluirme en esto, realmente con la convicción de decirle, Señor, háblame a través de este texto? Lo leemos porque, bueno, ¿no? Me hice reto de año nuevo donde dije, tengo que leer un capítulo diario. Y lo leo a paporreta como que ya, cumplí. Si esa es mi actitud, no sé. O mi actitud, así lea 10 versículos, es decir, Señor, háblame. Otro ejemplo, cuando pido consejo, porque estoy pasando por una situación, y pido consejo quizás a un hermano, un pastor, pastor, aconséjeme en cuanto a esto. ¿Realmente estoy dispuesto a escuchar y decir, Señor, guíame a través de ese consejo, que lógicamente venga de la palabra de Dios? O bueno, lo escucho y digo, bueno, es su manera de pensar, ya tengo mi propio argumento quizás para decidir, porque a veces cometemos eso, ¿no? No estamos dispuestos a decir, Señor, habla, tu siervo oye, porque ya a veces tenemos ya nuestros propios planes, nuestra propia prudencia, como dice el libro de Proverbios, ¿no? Y a veces más bien estamos queriendo escuchar o que estamos queriendo que el que nos va a aconsejar o el que va a predicar o que la Biblia misma nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Y si no es así, uy, tal vez no es de Dios. No lo tome en serio. Quizás estamos queriendo escuchar o estamos queriendo escuchar lo que nuestro corazón anhela, pero no necesariamente estamos dispuestos a escuchar lo que Dios nos quiere decir, porque muchas veces lo que Dios nos quiere decir confronta a veces, y muchas veces que a veces va en contra de lo que estábamos pensando. Pero si tenemos la actitud de siervo, decir, habla, tu siervo oye, decir, estoy dispuesto a obedecerlo. ¿Qué tan dispuestos estamos a obedecer la palabra de Dios, el consejo de Dios? Eso se llama disposición. Y esa actitud debemos tenerla siempre, mis hermanos, desde el que predica hasta que el que oye por primera vez. Decir, Señor, háblame esta noche, háblame este día. Que cuando vengamos a la iglesia, decir, Señor, háblame, quita ese, ese estorbo en mi corazón,
quita esa distracción, ¿no? Sácalo y quiero escuchar tu voz, quiero obedecerlo. Eso, mis hermanos, va a repercutir mucho en nuestra manera de ver el cristianismo, en nuestra manera de vivir el cristianismo. Amén. Créeme que el pueblo de Israel estaba lleno de la palabra de Dios en la cabeza, más no en el corazón. Y hasta lo podían citar de memoria, pero en el corazón, no. Entonces seamos como este Eli que dice, habla porque tu siervo oye. Quédate con esa frase, ¿no? Cada vez que vas a leer tu palabra, la palabra de Dios, di, Señor, háblame porque tu siervo oye. Amén. Verso 11, entonces. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que al que la oyere le retiñirán los ambos oídos. Entonces aquí Dios no va a tener una palabra tan suavecita para Israel, ¿no? Y va a traer una palabra dura y va a comenzar por la casa sacerdotal. Y luego va a seguir trayendo palabra a través de Samuel y muchas veces va a ser palabras que confrontan al pueblo, no necesariamente que agradan al pueblo. Y es más, cada vez que Dios habló a través de sus profetas, en su gran mayoría fue para traer juicio o confrontar o corregir al pueblo. Y es más, si tú vas a la palabra de Dios, más que mensajes motivadores, tú vas a encontrar muchas veces, dice esa palabra que es como una espada de dos filos que va a penetrar tus tuétanos. Esa palabra que muchas veces nos va a confrontar. Y no es porque Dios nos tenga bronca, no es porque Dios nos ama. Él es un Dios santo. Y porque nos ama, muchas veces la palabra va a ser dura. Pero a veces somos un poco sensibles, ¿no? El detalle es de que el mismo Señor Jesús, cada vez que predicaba, decía, ¿qué palabra dura es esta? Decían. La verdad, muchas veces, mis hermanos, va a perforar nuestro corazón. Ahora, los que exponemos la palabra tenemos la responsabilidad de ser fieles a lo que está escrito y, lógicamente, hacerlo con amor, con gracia, ¿no? No para condenar a las personas. Es más, nosotros mismos poniéndonos dentro del grupo que está siendo ministrado, pero no podemos callar. Y entonces aquí Dios va a traer una palabra dura para Israel, pero va a comenzar por la casa de Elí. Mira, verso 12 dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y está diciendo que Elí ya lo sabe, ¿cierto? ¿No? En el capítulo anterior vimos que ya a través de un varón le había hablado, le había dicho, ¿no? Le había dicho las consecuencias que iba a pasar. Y aquí no, ahora va a usar a Samuel para que lleve este mensaje a Elí, a su mentor, por así decirlo, al sumo sacerdote. Y le está diciendo, ¿no? Yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Entonces, Elí también es responsable de lo que hacían sus hijos, no en el sentido como padre a hijos, sino como sumo sacerdote, los otros eran sacerdotes. Y él lo permitió. Dice, no los estorbó. Y él no los ha estorbado, dice Dios. Verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces ya esto es como que ya es este juicio que Dios va a traer y ya está sellado, ¿no? Ya no hay vuelta para atrás. Vuelvo a repetir, está juzgando a Elí como líder, no solo como, no tanto como padre. Me pongo a pensar un poco, tanto como padre, pero también como pastor. A veces, se cree, ¿no? Que pastor es bueno el que predica, ¿no? Pero créeme que detrás de telones, a veces hay que conversar con ciertos hermanos, ciertas familias y decirle a veces cosas duras, o sea, de parte de Dios, no para condenarlos, sino como consejo, como exhortación. Pero créeme, así, entre nos, a veces preferiríamos no hacerlos,
para no ganarnos antipatía, para no pasar ese mal momento. A veces preferiríamos no hacerlos, para no perder su amistad. Pero, ¿sabes? Pero tenemos responsabilidad de sí hacerlo, de corregir a veces, en amor, por cierto. Tenemos responsabilidad de ser estorbo cuando algo está mal, de ser estorbo en el sentido de decir, oye, eso que estás haciendo no está bien. La Biblia dice esto, ten temor de Dios. Es algo incómodo, créeme. Es mucho más fácil predicar. Y no es que estoy menospreciando la predicación, pero salir, predicar, pero aconsejar de tú a tú, porque muchas veces la persona que está enfrente, uno no sabe cómo va a tomar el consejo, si lo va a tomar con madurez o lo va a tomar con inmadurez. Aquí Elí ha esquivado su responsabilidad y ahora le está viniendo juicio, porque no fue estorbo, porque sus hijos estaban burlando básicamente las cosas de Dios, este, haciendo un mal uso de los sacrificios, de las ofrendas, eh, cometiendo inmoralidad con mujeres, y él no los estorbó. Mis hermanos, pero esto no solamente va para pastores, para ti como cristiano. Si en algún momento notas que tu amigo, tu mejor amigo, tu hijo, tu familiar quizás está en los malos pasos, la pregunta es, ¿tendremos la valentía para, en el amor del Señor, podamos hacer llegar palabra, consejo a esa persona o diremos, no, bueno, su asunto mejor, a que se les arregle con el Señor? Esa es la vía más fácil. Es mucho más fácil llevar buenas noticias, palabras de ánimo. Eso es fácil. Es más fácil decir, Dios te ama, no importa. Eso es más fácil. Pero corregir es difícil. Pero tenemos que hacerlo. No solamente los pastores. Dice que pertenecemos, somos miembros de un mismo cuerpo y nos edificamos y exhortamos unos a otros. Esto no solamente funciona el pastor, es de todos, ¿no? Hierro con hierro, dice, se abusan. Con esto no estoy diciendo, anda, ve volando cabezas, no, no, no estoy diciendo eso, sino, pero sí, si en algún momento Dios pone en tu corazón llevar un consejo a alguien que quizás va a ser un poco incómodo, hazlo en el amor del Señor. Si tú has notado algo, hazlo en el amor del Señor, no calles. No te estoy diciendo que con esto que lo vas a juzgar ni nada de eso, no. No, 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 sino es llevar un consejo, exhortar. O sea, nadie está hablando de condenar ni ponernos en el rol de juez, no, 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 nada de eso. Pero sí de aconsejar. ¿Cuántos padres a veces, y yo veo eso en el colegio, ya no quieren decirle a sus hijos que está mal lo que están haciendo? Porque se va a enojar el nene de 15, 16 años, y están esquivando a su responsabilidad, cuando es nuestra chamba, es nuestra responsabilidad. Es algo que yo le digo a mi hija, ¿no? Me corresponde decirte esto no está bien, no está bien. Pero papá, no me corresponde a mí decirte, y te lo digo porque te amo, pero a veces es mucho más cómodo no hacerlo. Mis hermanos, no escapemos a la responsabilidad que Dios nos da, fuese cual fuese la situación. Amén. Entonces aquí a Elí ya está, el juicio está decretado, ¿no? Le va a venir el juicio del Señor, ¿no? Dice el verso 14 que, voy a volver a leer al verso 14, dice, por tanto yo he jurado, ¿quién ha jurado? Dios. Yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Si vemos que más adelante se va a cumplir esto, de la línea sacerdotal de Elí prácticamente no va a continuar. Este juicio está sellado. Y Dios sigue siendo misericordioso. Dios no es siendo malo. Dios no está siendo injusto. Dios está siendo justo. Dios es un Dios santo. Verso 15. Y Samuel estuvo acostado, dice, acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Ahora, Samuel, este muchacho, tiene que llevar esta palabra a Elí, su mentor. Y Samuel va a pasar su primera prueba, ¿no? ¿Cómo decirle a tu mentor lo que va a pasar? ¿No?
O sea, ¿te imaginas? ¿Cómo decirle ahora a Elí lo que Dios le ha hablado? Entonces, Samuel mismo también va a pasar por esta prueba de hablar con la verdad, de no callar. Más allá de cómo reacciona Elí, él tiene que hacerlo. Y no va a ser la primera vez, luego más adelante Dios le va a llamar para que hable al pueblo, porque hable a Saúl, que va a ser rey, para que le diga también a Saúl su pecado. Dios lo está llamando para eso y lo está preparando para eso. Y vamos a ver cómo es que entonces responde Samuel a esto, ¿no? Dice, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí nuevamente. Nuevamente le dice, hijo mío, ¿no? ¿Cómo decirle ahora a mi padre espiritual, por así decirle, que Dios va a traer juicio a su casa? Mira con qué cariño me trata. ¿Qué le digo? ¿No? Entonces, ¿cómo decirle a mi amigo, no? Bueno, ahí no está hablando de amigo, pero yo ya hago una aplicación práctica, ¿no? ¿Cómo le digo a mi amigo, a mi hermano, a mi hermana, no sé si Gisela está por acá, que lo que está haciendo está mal, ¿no? ¿Cómo le digo? Es como que a veces la amistad, cuando debería ser más bien un, un- un- una situación de confianza como para poder decirnos las cosas en el buen sentido, a veces también se vuelve un estorbo. Decir, es que si le digo, me va a cortar su amistad, va a pensar que no lo quiero. A veces somos muy emotivos, ¿no? Mejor no le digo. Pero bueno, vayamos acá. 17. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Y Elí toma la iniciativa y le dice a Samuel, ¿no? A su hijo, a su hijo, por así decirlo, espiritual, ¿no? ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, dice, ¿no? Si me descubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Entonces, Elí le está diciendo, Samuel, cuéntame qué te ha dicho Dios. Y el Señor te añada todavía, ¿no? Por ser así, por decírmelo. Verso 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él, Elí, dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Y aquí vemos a un Elí, de alguna manera, asumiendo su responsabilidad. Primero vemos a un Samuel llevando este mensaje de juicio, que no le fue fácil quizás decírselo, pero cumpliendo, siendo obediente, ¿no? Llevando este mensaje duro para Elí y diciéndole todo lo que Dios le había dicho, que ya hay un juicio sobre la casa de Elí. Pero también vemos a un Elí, de alguna manera, aceptando el juicio de Dios. No vemos a un Elí de pronto cuestionando a Samuel. No vemos a un Elí diciendo, muchacho, ¿tú qué sabes, no? ¿No sabes que yo soy el sumo sacerdote? No. Elí está considerando que esta palabra viene de parte de Dios. Diríamos que Elí está siendo maduro a recibir esta palabra. ¿Qué tan maduros somos a veces cuando de pronto el Señor nos confronta, el Señor nos corrige? Y a través, quizás lo va a hacer a veces a través de personas que ni nos imaginábamos, que quizás tienen más errores que nosotros, más defectos, pero en lo que nos está diciendo probablemente tienen mayor certeza de parte del Señor. Pero el orgullo a veces no nos permite aceptarlo. Y a veces podemos decir, si él falla más, ¿quién es para que me diga? No, aquí a Elí vemos aceptando, no viendo la edad de Samuel, es un muchacho, no, sino entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Está dispuesto a someterse a la vara de la corrección de Dios. Y nosotros también, mis hermanos, debemos estar siempre dispuestos a someternos a la corrección de Dios cuando Él haga llegar palabra a nuestra vida, ¿no?
Verso 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. ¿Te das cuenta? Esta frase es interesante. Samuel creció y Jehová estaba con él. La presencia de Dios estaba con Samuel. Samuel no está actuando de manera individual. Realmente Dios estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Te das cuenta de esto? Es decir, todo lo que Samuel dijo de parte de Dios se cumplió. Yo creo que no hay nada comparado a tener la convicción que Dios está con nosotros. Y esa es una promesa hoy en día para la iglesia. Dios está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Y si nosotros estamos siendo fieles a su palabra, al momento de animar, al momento de aconsejar, al momento de exhortar, al momento de predicar, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la pregunta es, ¿realmente tengo la convicción que Dios está conmigo en eso que estoy haciendo, en eso que estoy corrigiendo, en eso que estoy aconsejando? Si es así, mis hermanos, pa'lante, pa'lante. Cuando tengas que compartir la palabra con alguien más, quizás incluso con un incrédulo, si tú estás clarísimo que en lo que estás diciendo está en la palabra de Dios, es bíblico y que Dios te ha mandado a decir esa palabra, dilo. Si Dios es por nosotros, ¿quién conocerá a nosotros? Y ese es Elí. Elí crecía, digo, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, es decir, todo lo que él dijo se cumplió. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba, como que desde el norte hasta el sur, ¿ya? Conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, fiel mensajero de Jehová. Entonces el pueblo se va a dar cuenta también que Samuel va a ser ahora ese fiel profeta. No es un profeta de Jehová, sino fiel profeta de Jehová. ¿Y qué lo hace fiel profeta de Jehová? Que lo que él decía era lo que Dios le había dicho. Ni más ni menos. Está diciendo lo que realmente Dios ha dicho. Ni más ni menos. Si le agregamos algo más, ya no estamos siendo fieles. Y si le quitamos algo porque va a incomodar, tampoco estamos siendo fieles. Entonces, mis hermanos, nosotros hoy en día no somos profetas así como en aquel entonces, ¿no? Pero sí somos responsables, dice, tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos la palabra de reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Sigues leyendo el texto. Hemos recibido la palabra de reconciliación y tenemos el ministerio de la reconciliación. Y más adelante, verso 20, 2 de Corintios 5, dice que somos embajadores de Cristo, en el sentido de que hablamos de parte de Cristo. La pregunta es, ¿se podrá decir que somos fieles? Vamos a ser fieles en la medida que no le añadimos ni le quitamos a la palabra. Porque si le quitamos para no incomodar, entonces no estamos siendo fieles. Si solo voy a decir Dios te ama, eso lo puede decir, hasta el mundo lo dice. Pero el verdadero evangelio consta de buenas noticias y de malas noticias. Habla de salvación y de perdición. Habla de cielo e infierno. Tenemos que ser claros cuando compartimos el evangelio. Amén. Verso 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. ¿Te das cuenta? Hace un momento hablábamos de eso, ¿no? Que el tabernáculo estaba en Silo. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces vamos a ver que Dios se va a volver a manifestar, ¿no? En ese lugar, en el tabernáculo que se encontraba en el Silo. Entonces, aquí comienza una nueva temporada, por así decirlo, ¿no? Comienza el ministerio de Samuel. ¿Amén? Ciertamente, Samuel va a ser uno de los grandes profetas que Dios va a usar hasta que venga el tiempo de los reyes. La pregunta es, ¿hoy en día Dios nos habla? Clarísimo que sí. Quizás ya no usa profetas como en el Antiguo Testamento lo usó, pero hoy en día Dios nos ha dejado esta palabra que es mucho más segura, ¿no? Donde está revelado todo.
El mismo libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en los postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesús mismo vino y se manifestó, habló, y lo que él dijo, hizo, está registrado en los evangelios. Luego vemos que los apóstoles o los discípulos, los apóstoles, los santos hombres de Dios, hablaron lo que el Señor les dijo que hablen. Por tanto, id y haced discípulos, ¿no? Pero dice que guarden todo lo que yo les he enseñado. Y vemos a los discípulos enseñando lo que el Señor ha enseñado. Y vemos el libro de Hechos, capítulo 2 verso 42, que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y los apóstoles de quién hablaban? De Cristo. Hoy en día nosotros tenemos la palabra del Señor completa y y toda esta palabra apunta a Cristo. Y tenemos que hablar de Cristo. Y cada vez que abrimos la palabra de Dios, el Señor nos está hablando. Y nos está mostrando el Evangelio, nos está mostrando a Cristo. Entonces, mis hermanos, no necesitamos hoy en día un Samuel, porque nuestro gran sumo sacerdote ya vino y habló, y su palabra está acá. Esta palabra dice es la espada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy en día obra, nos guía a toda verdad. Amén. ¿A través de qué? De su espada, que es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia, dispón tu corazón, dile, Señor, háblame. He aquí tu siervo. Tengamos esa actitud de escuchar la palabra de Dios y también de anunciarla fielmente. Y yo creo que esa es la reflexión final de este capítulo. Tengamos la disposición de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, como siervos, pero también de anunciarlo fielmente. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias porque ciertamente, Señor, nos muestras cómo es que tú eres un Dios de misericordia, Señor. Cómo es que llamaste a este joven, Señor, para que pueda, primero, para que te oiga, segundo, para que lleve tu palabra de manera fiel, Señor. Ayúdanos a ser como Samuel, Señor, a tener esa disposición de siervos, de oír tu voz, Señor, pero no solamente de oírlo, sino también de anunciarlo, Señor, también de llevarlo, Señor. Así incomode, Señor. Así incomode, Señor. Ayúdanos a tener esa valentía, pero también ese amor, esa gracia para poder hacerlo, Señor. Entendiendo que cuando hablamos, debemos de hablar de parte de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.